saludo especial a toda la Universidad Minuto de Dios a nivel nacional. Les saluda el Padre Óscar Orjuela Perea, capellán de la Pastoral de la Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio. Hoy quiero compartir a través de esta conferencia o denominado webinar una reflexión que he denominado Inteligencia Espiritual para afrontar la pandemia. Y quiero relacionarla particularmente con la literatura del padre Rafael García Herreros, aunque es un tema psicológico, pero relacionada con la literatura de García Herreros en un libro llamado Pueblito Blanco. Tiene una historia, una reflexión que se llama Una actitud nueva. Dice así: yo quiero, con la ayuda de Dios, crear en ustedes, los oyentes de la emisora Minuto de Dios, una nueva relación cristiana, una nueva actitud. No solo la actitud ritual de ir a misa los domingos y después olvidarse de Cristo y olvidarse de Dios, sino una actitud nueva que es la de un gran amor al Señor. Oigan lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: por todos murió el Señor, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todo está hecho nuevo. Segunda de Corintios 5, del 13 al 17. El amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios 5, 14. El amor de Cristo debe impulsarnos continuamente. Debe interponerse en todos los caminos de nuestra vida. Debe de ser nuestra pauta. Debe de ser nuestra inspiración a cada minuto. El amor de Cristo penetra en toda la ciudad, penetra en las casas humildes donde está escuchando, penetrando en los tugurios, penetrando en los automóviles, en las emisoras, penetrando en los humildes estudiantes que con el pequeño transmisor al lado de sus libros estudian y oyen la palabra con la que Cristo nos invita. Yo sé que los mundanos no sintonizarán estos programas, pero los sencillos, los ansiosos de la palabra, los ansiosos de la venida de Cristo, los insatisfechos de lo que ofrece el mundo, ellos sí nos escuchan y ellos no desean sino que les hablemos de Cristo y de su amor. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron, el pecado pasó y nos dejó un triste recuerdo, el mal paso, y nos dejó huellas llenas de remordimiento y melancolía. Cristo quiere hacerlo nuevo todo en nosotros. Quiere hacer que aparezca el hombre nuevo, el hombre de esperanza, el hombre de alegría. Yo quiero darle a todos ustedes, mis amigos invisibles, mis amigos desconocidos, el gran anuncio de que Cristo los ama y de que Cristo exige su servicio, su entrega total. Exige que ustedes lo piensen muy frecuentemente y que ustedes comprendan que fuera de Él no hay nada que satisfaga la vida. Ni en lo alto, ni en lo profundo, ni ninguna otra cosa creada los podrá separar del amor de Dios que es Cristo. Romanos 8:35. Cuando ustedes empiecen a sentir esto, cuando empiecen a sentir un anhelo desesperante por entrar a una vida nueva en Cristo, empezarán a ser nuevos cristianos, los cristianos totales que les estamos proponiendo. Entonces les disgustará la pornografía que se ve en algunos diarios de la tarde o en algunos teatros. Tendrán horror cuando lean o escuchen de campesinos y soldados asesinados. Tendrán melancolía cuando sepan que se engaña a los obreros, que no se les da lo que merecen como hombres que tienen derecho a vivir bien. Cuando ustedes y yo entremos en este mundo divino del conocimiento y del amor de Cristo, cuando nos sintamos estremecidos por la palabra divina, entonces empezará la belleza de la vida nueva. Vida que significa que se está implantando el reino de Dios en la tierra, como era el proyecto de Jesús cuando nació en Belén, cuando predicó en Judea y cuando murió en el peñasco del Calvario. Y al exhalar su espíritu quiso comunicar la fuerza del Espíritu Santo para realizar su divino ideal entre los hombres. Hasta aquí la reflexión denominada Una actitud nueva del libro Pueblito Blanco del padre Rafael García Herreros. Entonces, ¿por qué he traído este capítulo o esta historia que el padre allí menciona? Porque el padre subraya mucho la palabra o la expresión actitud nueva. Y yo quiero proponerles, como capellán y como psicólogo y también como persona que he estudiado la neuropsicología, la reflexión de la inteligencia espiritual como categoría, como herramienta para afrontar tiempos de crisis. Y entonces, en ese sentido, quiero expresarles y comunicarles
algunas reflexiones de un artículo que he podido escribir para la misma pastoral a nivel nacional desde el micrositio de Pastoral Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio. Durante los últimos 25 años se ha escrito abundantemente sobre las teorías de la inteligencia múltiples. Desde que Gardner identificó 8 formas de inteligencias en el ser humano, se han desarrollado aportaciones muy distintas que por un lado confirman y desarrollan la teoría de Gardner, pero por otro se han abierto nuevas investigaciones muy pioneras que amplían y complementan significativamente. Miren ustedes algo importante. Gardner, el pionero de las 8 inteligencias múltiples, que podemos recordar algunas si les parecen, como inteligencia lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, inteligencia lingüística. Si podemos recordar entonces ese tipo de inteligencias, Gardner propuso que habían 8 tipos de inteligencia y dijo también que esas inteligencias pueden estar todas en una persona, como pueden estar más desarrolladas unas que otras, depende del ejercicio mismo de su desarrollo. Y por lo tanto Gardner impulsa y propone estudiar esas inteligencias múltiples con todas las herramientas y con todos los elementos que cada una se caracteriza. Pues bien, pero el texto leído también dice que quedó abierto el camino para proponer nuevas formas de inteligencia. Pero Gardner mismo propuso y estudió. Lo que pasa es que no lo sacó como un producto académico, pero Gardner propuso la inteligencia trascendental o la inteligencia existencial. Y de esta inteligencia existencial, que tiene que ver netamente con el componente ético o con el componente espiritual, Gardner dejó abierto el camino. Desde hace algunos años, investigadores competentes de distintas universidades del mundo sostienen la tesis de que el cuadro de las inteligencias no es completo si no se incluye en él la inteligencia espiritual, también denominada existencial o trascendental. El mismo Gardner no negó tal hipótesis, más bien dejó entreabierta la posibilidad de identificar una nueva forma de inteligencia. Miren ustedes ahí lo que les estaba diciendo. Gardner propone que hay nuevas inteligencias, sí. Deja el camino abierto para la inteligencia trascendental y existencial también. Y entonces otros expertos en el tema del comportamiento humano o en el tema de las inteligencias propone la inteligencia espiritual, que en Gardner sería la inteligencia existencial o trascendental. ¿Y qué sería un tipo de inteligencia? También compuesta de todas las herramientas o factores necesarios con las cuales el ser humano puede afrontar problemas o puede resolver conflictos. Howard Gardner se refiere a la inteligencia espiritual como inteligencia existencial o trascendental y la definió como, abro comillas, la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, como la capacidad de situarse a sí mismo con respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como el significado de la vida, el significado de la muerte y el destino final del mundo físico y psicológico, en profundas experiencias como el amor a otras personas o la inmersión en un trabajo de arte. Miren ustedes que siempre los expertos en el tema de la inteligencia a la categoría de la inteligencia la denominan como una capacidad, como una habilidad. Y en ese tema entonces Gardner también toma la expresión de decir es una capacidad para situarse en torno a uno mismo, al mundo, y dice algo interesante, para situarse o para poder resolver aquellas situaciones existenciales como el sufrimiento, el dolor, las relaciones amorosas, etc. Entonces, ¿a qué Gardner nos está ya invitando? A que la inteligencia espiritual es esa facultad o habilidad que el ser humano tiene para poder confrontarse, interrogarse sobre el porqué y el para qué de las realidades existenciales. Pero Gardner también no solamente habla del tema, no solamente es el pionero en postular esa inteligencia. De ahí, después de Gardner empieza un camino amplio y un camino duradero sobre las inteligencias múltiples, en especial la inteligencia que les estoy proponiendo, inteligencia espiritual. El psiquiatra Robert Cloninger se refiere a un modelo de personalidad que integra una dimensión que él domina, espiritualidad y autotrascendencia. En este sentido, de la mano del creador de la logoterapia, Viktor Frankl, la autotrascendencia es una capacidad singular en el ser humano que le lleva a superar barreras y adentrarse en terrenos desconocidos, a superar indefinidamente a sí mismo
y a buscar lo que se esconde más allá de los límites del conocimiento. Miren que este psiquiatra Cloninger entonces crea un modelo de personalidad en el que dice que los factores de esa personalidad que de forma integral son espiritualidad y autotrascendencia. Y de la autotrascendencia toma referente a Viktor Frankl, denominando la autotrascendencia como capacidad singular que tiene el ser humano para poder superar barreras y conflictos en temas que van más allá del conocimiento. Miren ustedes cómo Cloninger, psiquiatra, ya integra a la personalidad, la espiritualidad y la autotrascendencia, es decir, elementos que tienen que ver netamente con este sentido trascendental o existencial. Pero más allá de este psiquiatra, también encontramos en ese mismo escenario de literatura sobre este tema de la inteligencia espiritual como herramienta para afrontar la pandemia en este tiempo o cualquier situación de crisis. Encontramos la aportación de los profesores Zohar y Marshall en 1997. Según ellos, la inteligencia espiritual complementa la inteligencia emocional y la inteligencia lógico-racional y faculta para afrontar y trascender el sufrimiento y el dolor y para crear valores. Da habilidades para encontrar significado y el sentido de nuestros actos. Miren que aquí ya Marshall y Zohar hacen un aporte ya un poco más allá. Dicen, sí, es una capacidad que complementa otras inteligencias, pero dice que también que esa capacidad crea valores, crea principios para poder darle significado y sentido a las cosas. Yo me imagino a nosotros, queridos docentes, estudiantes administrativos y graduados de la querida Universidad Minuto de Dios, de esta comunidad educativa tan valiosa en Colombia, yo me imagino que nosotros pudiéramos acrecentar, nutrir, alimentar esa inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros tengamos una habilidad o una facultad nutrida que nos permita, por medio de valores, poderle dar sentido a las cosas, pues tal vez baja la ansiedad, baja la depresión, baja la distimia, bajan los trastornos de estado de ánimo, que son los que nos afectan en tiempos de crisis o en tiempo de pandemia. Y por eso, qué bueno tener en cuenta que la inteligencia espiritual no es solamente lo que pensamos algunos que es rezar. Puedo pensar o me puedo imaginar que algunos pensarán que por ser sacerdote, entonces los estoy invitando a rezar. Y resulta que yo no los estoy invitando a rezar. Rezar es un elemento de la inteligencia espiritual, podríamos decirlo. Orar es un elemento. Pero en este caso, esta conferencia, este webinar denominado Inteligencia Espiritual para afrontar la pandemia, lo que tiene como finalidad es que usted descubra que hay otro tipo de inteligencia distinto a los que propuso Gardner, con un objeto claro que es mi espiritualidad. Y mi espiritualidad es todo tipo de relación que yo cultivo con un ser superior. Y es también espiritualidad todo trabajo noble que hago conmigo mismo a través de los valores. Por lo tanto, estamos hablando de un campo muy amplio y muy vasto, que no implica solamente rezar o ir a misa, sino que implica más allá de poder yo, desde la información que tengo de los valores, desde la información que tengo de mi relación con Dios, tomar esas herramientas o recursos para poder darle significado y sentido a las crisis y a mi vida. Y así podemos seguir continuando en esta conferencia, en donde otros autores, otros pensadores como Robert Emmons en el año 2000 define la inteligencia espiritual como aquella capacidad que abarca la trascendencia del hombre, el sentido de lo sagrado y los comportamientos virtuosos. Lo relaciona directamente con la experiencia religiosa y ética. También la concibe como el uso adaptativo que hacemos de la información espiritual para facilitar la vida de todos los días, resolver problemas y conseguir la realización de nuestros propósitos. Miren esta reflexión tan contundente de Robert Emmons. Interesante, la inteligencia espiritual primero como capacidad, es decir, como una realidad en el ser humano que se puede desarrollar. Abarca el sentido de lo sagrado y los comportamientos virtuosos. Este pensador ya incluye el ámbito de lo sacro. Es decir, en otras palabras, algo concreto, es decir, una relación con Dios a través de un rito religioso, una relación con Dios a través de una religión. Y además de eso habla de la virtud. Y recordemos que la virtud es como ese punto medio, lo decía Aristóteles en la Ética Nicomaquea, decía es como ese punto medio, ese estado de equilibrio, esa situación de equilibrio para no ir a los extremos. Pues este hombre, este pensador dice, la inteligencia espiritual abarca los comportamientos virtuosos y todo comportamiento virtuoso pues
busca siempre edificar a la persona. Pero además dice que directamente tiene que ver con la experiencia religiosa y la experiencia ética. Es decir, que este pensador ya está entrando en el ámbito de la religión o en el ámbito de la espiritualidad, pero también en el ámbito de la ética. Y miren algo interesante, habla de que la concibe como un uso adaptativo que hacemos de la información espiritual. ¿Por qué es tan importante la inteligencia en el ser humano? Porque la inteligencia no es aprender de memoria. Yo me acuerdo tanto que en mi experiencia de formación, la idea de inteligencia era el que más sabía de memoria, el que sabía cosas de memoria, el que más podía repetir de memoria algo. Resulta que la inteligencia desde el plano psicológico no es repetir de memoria las cosas. La inteligencia es la facultad en el ser humano que le permite resolver los problemas de la vida diaria. La inteligencia en un ser humano es esa capacidad que tiene el sujeto para adaptarse y resolver conflictos. Esa sería una definición general de la inteligencia. Por lo tanto, este autor, Emmons, dice, es el uso adaptativo que hacemos de la información espiritual. Por lo tanto, la inteligencia espiritual tiene que ver, mis queridos, con esa capacidad que tiene el ser humano de tomar información, asimilarla para poderla convertir en una solución, para que le dé la capacidad de adaptarse. Traigámoslo a este año 2020. ¿Qué quiere decirnos entonces la inteligencia espiritual? ¿Para qué nos sirve y en el fondo qué útil es? Pues mucho, porque si yo tengo información, contenido, yo tengo principios, criterios que surgen de mi relación con Dios, pues yo los puedo utilizar para resolver, por ejemplo, un problema en la casa, un problema en la universidad. Yo no estoy hablando de fanáticos ni de santurrones, ojo con eso, porque el fanático del santurrón es violento y es psicorrígido y es inflexible. El que tiene inteligencia espiritual se caracteriza como sujeto porque es flexible, abierto al diálogo, se adapta y además utiliza la información que tiene de su relación con Dios o con un ser espiritual y la utiliza para poder obtener una solución efectiva a su necesidad. Por eso es importante lo que dice este autor, en cuanto que también dice, sirve para conseguir nuestros propósitos. No solo para resolver problemas la inteligencia espiritual, sino para alcanzar propósitos, es decir, para trascender. Cuando tú alcanzas un propósito, pues trasciendes. Y la trascendencia no es solo en relación a Dios, es también en la medida en que alcanzas aquellas cosas intangibles que te hacen crecer y realizar como persona. Por lo tanto, miren ustedes la inteligencia espiritual, que es un arma muy valiosa y que como inteligencia espiritual la tenemos que ver como capacidad o facultad que al hombre le permite adentrarse en situaciones o en terrenos un poco más amplios de sentido intangible, pero que también le aportan a su calidad y dignidad humana. Finalmente, en este mismo orden de ideas de aportaciones, Caitlin Noble en el año 2000 dice, concibe la inteligencia espiritual como un poder innato en el ser humano. Exige un desarrollo y una ejercitación para que pueda florecer. La espiritualidad es esencialmente una transformación de la persona y esta exige una labor sobre uno mismo, un trabajo sobre el propio yo. Mire que Clayton en este caso aporta otro elemento y dice es un poder innato. Y cuando hablamos de innatez o de lo innato, o sea que viene con uno mismo, pues podríamos, ¿por qué no decirlo?, pensar en esas virtudes que Dios ha infundido en nosotros. Esas virtudes o esas gracias particulares que Dios infunde. Pero que esta autora o pensadora dice algo interesante. Dicen, pero debe ejercitarse para que se desarrolle. Es decir, si la inteligencia espiritual viene con nosotros, pues debemos ejercitarla, debemos desarrollarla para que dé sus frutos. Debemos abonarla y cultivarla. Y ahorita les diré bajo qué formas podríamos hacerlo también. Y dice que la espiritualidad, según esta pensadora, es el trabajo o la labor con uno mismo en la modificación de su yo. Por lo tanto, estamos hablando de que la espiritualidad, siendo un trabajo de esta magnitud, de modificar el yo, de limar las asperezas del yo, pues implica un trabajo muy noble, porque el trabajo más difícil y más complejo es con uno mismo.
A uno sí que le encanta y sí que le parece fácil trabajar sobre los demás, pero el replegarse y el trabajar sobre uno mismo a veces se vuelve complejo. Y esta pensadora habla de que la espiritualidad, por lo tanto, es un trabajo con uno mismo. Ahora bien, esta capacidad de la que estamos hablando nos puede llevar a pensar que si la palabra inteligencia denota la capacidad de discernir, de separar y poder tomar la decisión más oportuna, entonces una persona inteligente es de hecho un sujeto que sabe separar lo esencial de lo accidental, lo valioso de lo superficial. Mire que aquí estamos dando algunas características de la inteligencia. En este sentido, apelar a la inteligencia espiritual es echar mano a esa facultad profunda que existe en todos los seres humanos. Ahí estamos hablando de Keiklin, que habla del poder innato o de esa virtud innata. Dice aquí, es esa facultad profunda que existe en todos los humanos para valorar lo prioritario de lo urgente, superar situaciones críticas que presenta la vida a través de las circunstancias, discernir qué es lo esencial para conservar y lo contingente para desechar, y bloquear ese cúmulo de distorsiones cognitivas que embotan la mente y el espíritu. Este tipo de inteligencia, como las demás, para los cristianos, tiene eco en el primer libro sagrado de la Biblia, conocido como el Génesis, cuando manifiesta que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 27. Con dicha expresión bíblica, los teólogos afirman la participación del hombre respecto a los atributos divinos en cuanto a la inteligencia, libertad y voluntad. Miren aquí la relación que quiero que entendamos. Si la inteligencia espiritual es una capacidad, una facultad que viene con nosotros, pero que hay que desarrollarla para resolver los problemas desde la información que yo tengo de mi relación con un ser superior, pues aquí ya la relaciono con esa cita bíblica tan conocida del Génesis que nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Y la teología, que es la ciencia o el estudio sistemático sobre Dios, nos dice algo importante: la participación en el ser humano, la participación del ser humano en Dios en cuanto a imagen y semejanza es en cuanto a esas facultades intangibles de inteligencia, libertad y voluntad. Por lo tanto, podemos asociar que esa inteligencia espiritual, como las otras inteligencias que propone Gardner, son una participación de la esencia de Dios o una participación de los atributos divinos de Dios, y que por lo tanto nos corresponde a nosotros desarrollarlos. Nos corresponde a nosotros hacerlos florecer a través de las técnicas que nos propone la psicología, la neuropsicología, pero también a través de ese ejercicio noble con nosotros mismos de la espiritualidad. Por lo tanto, mis queridos, en este sentido, la inteligencia espiritual está muy asociada también con una dimensión sacra, una dimensión religiosa, no una dimensión fanática, no una actitud fanática, más bien con una dimensión espiritual. Pero también la espiritualidad puede tener y debe tener algún elemento religioso sacro para poder también hacer relación a los ritos espirituales o a los ritos sagrados que permiten como medio alcanzar el fin, que es la relación con Dios. Por consiguiente, los creyentes, cuando alimentan de forma seria y contundente la relación con Dios a través de la oración, la celebración de los sacramentos, la meditación, cultivan y desarrollan una actitud y una fuerza interior increíble con la cual pueden decidir respecto a las circunstancias que estamos viviendo. Porque ya lo decía el pensador Ortega y Gasset, el medio no se puede separar de las personas. Por lo tanto, estoy inmerso en un tiempo y en un espacio donde la cultura imperante me mueve a asumir determinados valores y descartar otros, asumir determinadas significaciones y buscar soluciones a algunos problemas que se me presentan según las posibilidades que el mismo medio me brinda o me quita. Yo quiero que recordemos a Ortega y Gasset, este pensador, filósofo, que habla de aquella frase tan célebre: yo y mis circunstancias. Dice, el medio no se puede quitar de la persona. ¿Cuál es el medio? En este momento, cuáles son las circunstancias de Colombia y del mundo? Una pandemia, una crisis a nivel mundial. Pues eso no se puede quitar en este momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues asumir significados, asumir nuevos sentidos. Pero ¿quién me da esos nuevos significados o nuevos sentidos? El cultivo de mis inteligencias, el cultivo en especial de la inteligencia espiritual, el cultivo de la inteligencia emocional, el cultivo de la inteligencia interpersonal y el cultivo de la inteligencia intrapersonal. De ese modo, ¿por qué cito estas inteligencias y no las otras? De algún modo, porque estas inteligencias son las que mayor trabajo o las que mayor resultado darían, porque estamos frente a una crisis a nivel espiritual,
a nivel social, a nivel económico y político. Las otras inteligencias lógicamente también aportarían, pero en cuanto a significado y sentido por la vida, serían estas en especial: inteligencia espiritual, inteligencia emocional, inteligencia intrapersonal e interpersonal. Inteligencias que como habilidades nos darían una gran respuesta o un gran resultado para vivir de un modo muy distinto a como vive alguien cuando no desarrolla las mismas. En suma, este tiempo se convierte en una preciosa oportunidad para sacar todo el conjunto de talentos con los cuales Dios nos ha dotado a través del prisma de la inteligencia, para reflexionar y tomar conciencia de lo frágiles que somos. Igualmente, ser humilde reconociendo que todo no lo podemos y no todo lo sabemos. Es decir, seres humanos capaces de reconocer a los demás, maestros que nos pueden enseñar algún aprendizaje valioso para la vida. Además, sujetos solidarios dispuestos a dar y recibir, pero esencialmente a donar. Desgastar nuestra existencia al servicio de los más vulnerables, siguiendo el ejemplo del Maestro de Nazaret cuando manifestó: no hay nada más grande que dar la vida por sus amigos. En esta misma línea, pensamiento del Padre Rafael García Herreros cuando ha dicho que nadie se quede sin servir. De este modo, mi querida comunidad y todos los que van a aprovechar esta conferencia o este webinar, qué bueno que pensemos en el cultivo de la inteligencia espiritual. ¿Cómo se cultiva la inteligencia espiritual? Uno, a través de esa oración que emerge de su espíritu, de su personalidad. Dos, a través de ejercicios de meditación. Ejercicios de meditación que pueden venir de ver una película en la que hay un sistema de valores, un sistema de creencias, en un sistema de resolución de conflictos. Tres, a través de la misma meditación, pero de una lectura que me traiga a mí algún interés para crecer en mi trascendencia. Por eso en las técnicas de psicología hay una técnica denominada la biblioterapia, y es el hábito o la rutina de leer un libro o de leer aquella literatura que a mí me hace trascender. Y tanta literatura que hoy hay para leer, que no tiene que ser solamente literatura focalizada a mi trabajo en cuanto a producción económica, pero sino también en cuanto a literatura para producir espiritualmente y emocionalmente. Pero también se podría, en esas técnicas o en esos medios para cultivar la inteligencia espiritual, el buen ejercicio de participar de conferencias como estas o de otro tipo de conferencias en las cuales me ayudan a mí a crecer valorando o reflexionando o analizando mi personalidad desde la espiritualidad. Yo quiero que comprendamos que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la salud es un componente biopsicosocial, y hasta ahí lo dijo en algún momento, pero hoy en día esta misma organización, que tiene todo su fin en hablarnos de salud mental y corporal, ha dicho también que la espiritualidad es un elemento fundamental para poder ayudar a las personas en la resolución de sus conflictos. ¿Por qué es importante la espiritualidad como elemento esencial de la inteligencia espiritual? Y oigan bien, yo no estoy hablando de espiritualidad católica solamente, la espiritualidad, es decir, todo tipo de relación mía con Dios, todo tipo de relación que me hace trascender a mí mismo. Por lo tanto, no solo estoy hablando a los católicos por ser sacerdote católico, hablo de toda forma o de toda experiencia significativa que me hace trascender y me hace entrar en la relación con un ser superior o con lo que yo considero que me hace trascender y que me permite convertir, modificar, trabajar sobre mi propio yo para mejorar, para avanzar y para tener mejor calidad de vida. Por eso, concluyendo, les quiero invitar a que cultiven su inteligencia espiritual como facultad que permite tomar información desde mi relación con Dios o desde mi relación con lo que me hace trascender para resolver problemas o para resolver conflictos. Segundo, revisen su escala de valores. Esa escala de valores que viene desde la crianza que le dieron sus padres, desde su relación con Dios, desde su relación con la sociedad, y que esa información de la escala de valores le sirva para poderlos poner como instrumentos al servicio de su adaptación y de su superación en tiempos de crisis. Tercero,
Cultiven a través de técnicas como la meditación, la palabra de Dios, los ritos sagrados y otros más, su relación con Dios. Y ese contenido que saquen de allí, utilícenlo para resolver conflictos de la vida diaria. Cuarto, no olvidemos que el trabajo más noble con nosotros mismos es el trabajo de la espiritualidad, porque implica entrar en sí mismo y mirar aquellas cosas que sirven y aquellas que no sirven, los valores y los antivalores, los hábitos y los vicios, y reparar qué es lo que está afectando mi salud mental, mi salud espiritual y mi salud social y mi salud corporal, y de esa manera evacuar lo que no sirve para poder crecer como personas. Y no olvidemos que la Universidad Minuto de Dios te acompaña en este tiempo de crisis y de pandemia, y nos acompaña a través de el crecimiento y el cultivo y el florecimiento de la salud mental, pero también de la salud espiritual. No olvidemos que la Vicerrectoría General de Pastoral, a cargo de todos los procesos de cultura espiritual y misional, también aportan a la calidad educativa y también aportan al desarrollo y la formación integral de todos los que pertenecemos a esta linda familia fundada por el Padre Rafael García Herreros. Dios los bendiga y que este webinar de inteligencia espiritual para afrontar la pandemia les sirva para obtener recursos para poder mejorar en su vida y como personas.